descubrí algo sobre el hijo pródigo que me dejó asombrada. Bueno, no lo descubrí, ya estaba, pero yo no lo había visto en todos estos años. En todos estos años nunca había visto esto, le había pasado siempre por encima. He escuchado mucho la parábola, la historia del hijo pródigo, pero nunca había notado este detalle tan importante. Y es que la semana pasada les hice un video acerca de el hermano. Llevo varias semanas, un par de semanas meditando en esta parábola, meditando en cada personaje, en los 3 personajes principales de esta historia. Y hay algo muy asombroso que descubrí, repito, o que como que el Señor abrió mis ojos para ver eso que jamás había visto. Y a lo mejor ustedes sí lo han visto, pero bueno, me dejó súper asombrada de verdad, porque dice la palabra del Señor que el hijo pródigo, cuando estaba alimentando, cuando estaba apacentando los cerdos, deseaba llenarse de su estómago. Tenía tanta hambre, porque vino una gran hambre sobre esa tierra, que deseaba llenar su vientre de lo que comían los cerdos, declara la palabra. Y aquí está lo que a mí me voló la cabeza y que tantas veces le pasé por encima y que no lo había visto. Y es el motivo por el cual el hijo pródigo regresó a casa, por el cual el hijo pródigo volvió a papá. Y es que dice la palabra de Dios que él, volviendo en sí, meditando y recordando en la casa de su padre, los siervos, sus empleados, sus esclavos, su gente, tenía un banquete, tenía la mejor comida, un siervo, y él, siendo hijo, estaba fuera de la casa de papá comiendo aguamasa, lo llamamos en Colombia, comiendo comida queriendo, porque no comiendo, no lo dejaban comer, queriendo comer comida para cerdos. Entonces esto me sorprendió muchísimo, el motivo por el cual él decidió volver. Es asombroso que él no decidió volver porque dijera, wow, yo como lastimé a mi papá, él como fue de bueno conmigo, él como siempre estuvo ahí, como en la casa de papá nunca me faltó nada, como en la casa de papá nunca faltó alimento en mi mesa, como en la casa de papá nunca me faltó amor, él siempre estuvo, siempre me cuidó. Y yo, ¿cómo le hago esto? Me voy a arrepentir de esto, voy a decirle, papá, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname por lastimar tu corazón. No fue ese el motivo. El motivo fue que recordó el banquete que tenían sus empleados. El motivo por el cual el hijo pródigo volvió a casa de papá fue por la comida. Y esto me recuerda mucho a Jesús cuando estaba en su ministerio, cuando mucha gente lo seguía y él decía, yo sé que muchos de ustedes me siguen por la comida, muchos de ustedes me siguen por el alimento. Y el hijo pródigo volvió a casa porque le faltó comida, porque sintió hambre y porque se acordó de lo que tenía en casa. Y no te sientas mal. A muchas personas les pasa, y a mí me pasó, me incluyo. Cuando yo no conocía a papá, cuando yo no conocía al Señor ni conocía del Señor, esto fue lo que me predicaron, fue de esta manera. Y he aquí la importancia de por qué nosotros debemos saber y tener conocimiento de lo que es el Evangelio y de lo que son las buenas nuevas. Cuando yo no conocía a papá, ni estaba interesada en volver a casa, ni estaba interesada en ir a casa con papá, las personas que ya conocían del Señor me decían, es que tú le pides a Dios una casa, un carro y Él te la da. Tienes que ser muy específica, tienes que pedir el color del carro, tienes que pedir la casa como tú la quieras. Y literal, yo llegué a papá por esas cosas materiales. Yo llegué a papá cuando yo no sabía, cuando yo pensaba que todas esas cosas eran realmente valiosas y que todas esas cosas realmente llenaban el corazón. Pero yo llegué a papá buscando eso, pero todo, la palabra de Dios dice que todo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso material me atrajo a papá pensando que era lo verdaderamente importante. Pero ¿qué pasó? Cuando yo llegué a casa y conocí a papá, entonces esas cosas materiales
perdieron la importancia. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Que si tú ya estuviste en casa y te apartaste, que es tiempo de volver, que papá te está llamando porque papá te está esperando, porque papá te ama. Y si tú nunca has estado en casa de papá, tú no conoces a papá, tú no conoces su amor, su ternura, su grandeza, su divinidad, su hermosura, todo lo hermoso, lo bello, lo precioso que Él es y que es para con nosotros. Entonces, ven a Él, ven a Él. Con lo que tú eres, con lo que tú tienes, con el pensamiento, así como yo estuve en un tiempo, yo dije, bueno, no tengo nada que perder si me da casa, carro y beca. De hecho, debo reconocerlo, mis primeras oraciones al llegar a la iglesia eran, y hacía fuerza, yo cerraba los ojos y hacía fuerza y decía, Señor, yo quiero un carro rojo, yo quiero una casa grande, esquinera. Esa era mi oración, hasta que empecé a conocer a papá, hasta que papá empezó a enseñarme quién es Él. Entonces conocí realmente lo valioso y conocí que esas cosas no valen nada, que las personas que pueden llegar a conseguir esas cosas van a seguir con ese mismo vacío, por más que tengan, siempre van a tener el mismo vacío, porque el ser humano, el corazón de nosotros tiene un vacío y ese vacío solo tiene el tamaño de Dios. Nada ni nadie de esta tierra puede llenar ese vacío, porque ese es el vacío que quedó en el hombre cuando hubo esa separación tan violenta del hombre con Dios, cuando el hombre pecó y hubo ese desgarre, digámoslo así. Fue como que nos arrancaron del corazón al Padre. Quedó ese hueco, quedó esa herida, quedó ese vacío, y ese vacío únicamente lo puede llenar papá. Así que sea porque te hayas ido de la casa de papá, o sea porque nunca has estado en casa de papá, papá te está llamando y papá te está esperando, porque la parábola del hijo pródigo dice que cuando él vino en sí, cuando él pensó en lo que tenía en casa de su padre, volvió, y dice que cuando venía su padre salió corriendo a encontrarse con él. Eso quiere decir, y eso me dice a mí, que papá lo estaba esperando. Porque si vino a encontrarlo, si vino a su encuentro, es porque lo estaba esperando. Es porque tal vez, así como los que son papás y a veces sus hijos se demoran y siempre están en una ventana esperando a que horas llega, bueno, papá es mucho, dice la palabra, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre es bueno, papá es bueno. Y papá nos anhela celosamente, Él nos ama. Dice la palabra que su mayor placer es amar, y Él lo que quiere de nosotros es eso, que nosotros le amemos y que nosotros disfrutemos de su presencia, que nosotros disfrutemos de su compañía, aunque en casa tenemos todo también, porque todas esas cosas que nosotros buscamos erróneamente en el mundo pensando que es lo que va a dar la plenitud a la vida, todo eso está en casa de papá y Él las llama las añadiduras. Pero cuando nosotros buscamos la casa de papá, el corazón de papá, el amor de papá, el poder estar ahí con Él todo el tiempo, papá añade todo eso que nosotros una vez pensamos que era nuestra plenitud. Porque la única plenitud que existe está en Dios, solo en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y cuando nosotros conocemos esa plenitud, las demás cosas pasan a ser basura, pasan a no tener valor, porque no hay nada más valioso que papá, no hay nada más valioso que el amor de papá, no hay nada más hermoso, más valioso y más grande que el regalo de papá, que la salvación que nos da a través de Jesucristo, a través de esa obra en la cruz. Así que ven a papá, papá te sigue esperando, papá te está esperando, papá te está llamando, porque te ama, Él te ama con amor eterno y sigue prolongando sus misericordias, esperando que tú vuelvas. Dios te bendiga.